Aquí seguimos en Puerta del Sur, en este miércoles que estamos dedicando este espacio al asunto de la vivienda, que como decíamos en nuestra primera parte del programa, tanto preocupa a la sociedad de este país, en concreto también a la de esta comarca del Campo de Gibraltar. Hemos abordado los problemas que se encuentra la gente, la familia, la gente joven, incluso las personas más mayores, para poder afrontar la compra de una vivienda, para poder afrontar el pago de un alquiler. Y como decíamos antes de la publicidad, queríamos también abordar este asunto desde un punto de vista mucho más profesional. Por eso hemos hecho una amplia mesa hoy de profesionales del sector y también queremos contar con la participación de la Administración Pública. Nos acompaña en esta segunda parte del programa Carmina Moreno. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de JICA, de la Asociación de Gerentes Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz. Carmina, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y bienvenida. Hola, gracias. José Manuel Sánchez, gestor inmobiliario, gerente de Inmoclave, aquí en Algeciras. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y Jorge Benítez, concejal del Ayuntamiento de Tarifa, responsable de urbanismo, de vivienda. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por venir desde Tarifa hasta aquí, que sabemos que la carretera siempre es un problema. Bueno, un cuidadito, poquito a poco hemos llegado. Agradecido. Bueno, hemos hecho un diagnóstico en la primera parte del programa de cómo está la vivienda del Campo de Gibraltar. Me gustaría antes que nada abrir debate. Hemos hecho un diagnóstico creo que muy duro de la situación. ¿Realmente es tan compleja como nos ha contado María del Carmen Pérez? ¿Cómo la veis vosotros que estáis en la calle, sobre todo vosotros dos, Carmina y José Manuel? ¿Cuál es la situación que os encontráis y qué os parece lo que hemos hablado en la primera parte del programa? Bueno, compleja sí que es. Sí que es verdad que siempre hablamos, y lo estábamos hablando antes de empezar, que la zona de Campo de Gibraltar todavía está un poquito más contenida. Pero bueno, aquí vamos haciendo lo que podemos con las viviendas que hay de alquiler, las que hay de venta. Los precios han subido. Es cierto que este último semestre parece que se ha contenido y se ha moderado todo un poco más. Esto supongo que viene previo o del aprendizaje de hace 10 años cuando pasó el tema de la burbuja. Sí. Y bueno, ahí vamos ayudando nosotros los gestores inmobiliarios como podemos para contenerlo y para que no haya otra burbuja que nos explote. Bueno, yo pienso que realmente esto se debe a un desequilibrio total entre la demanda y la oferta. Entonces hay muy poca oferta, no se hacen viviendas, las que se hacen tienen unos requisitos enormes, no accede la gente del pueblo, la gente del pueblo ya no accede porque tiene un precio muy alto el metro cuadrado, entonces no pueden comprar. Y después sí que hay una demanda enorme porque hay muchas familias demandando viviendas. Y por eso de ahí la subida de precios. Y el cliente aprende, el vendedor aprende, dice, si este ha vendido en tanto precio y han venido 10 a ver a mi casa, pues la voy a subir de precio. Claro. Y eso es lo que tenemos, el desequilibrio tan grande que hay entre la oferta y la demanda. Jorge, usted como Administración Pública, tema complejo y más en su municipio, en Tarifa, ¿no? Pero de todo modo, desde la plataforma se apunta a vuestra localidad como uno de los puntos negros de esta comarca, ¿no? Sí, vamos, y comparto plenamente, ¿no?, lo que exponía María Carmen aquí desde su plataforma. Nosotros también, yo personalmente, allí en mi delegación, en la delegación de vivienda, pues vivo prácticamente casi a diario, ¿no?, esas situaciones tan dramáticas que vienen vienen con eso, con esa petición de una vivienda digna para su familia y para lo que viene, pero claro, el problema es ese, el problema es que no hay vivienda, no tenemos vivienda pública, ese es el problema. Soy, que vaya por delante, que soy un gran defensor de lo público, pero reconozco igualmente que ha sido un fracaso estrepitoso por parte de las administraciones públicas en materia de vivienda. O sea, se nos han hecho los deberes durante estas décadas atrás, 2 o 3 décadas atrás, y bueno, el resultado lo tenemos aquí ahora y el problema es difícil, tiene una difícil solución. Es decir, decirlo es sencillo, o sea, la solución está en generar vivienda, como comentamos, si hay vivienda y superamos la demanda, se acabó el problema, pero eso no es sencillo por muchos motivos que iremos comentando ahora e iremos hablando. José Manuel, ¿cuál es la situación en Algeciras, del mercado de la vivienda en Algeciras en concreto? Pues como te comentaba, me voy a mantener, es lo mismo que te comentaba antes, es que no hay vivienda. O sea, en las zonas antes tú siempre tienes en cada barriada, teníamos 3 o 4 viviendas, ahora te viene gente que concretamente quiere vivir en el rinconcillo y te sale un adosado a un precio altísimo, clientes que trabajan, que suman la nómina y demás, pero es una barbaridad. Y ahora también nos encontramos con el tema de las tasaciones, que es que ya no están llegando a los precios que estamos alcanzando. Entonces el cliente que viene tiene que tener ahorrado un dinero. Entonces nos enfrentamos más bien a clientes que se han vendido su casa y pueden acceder a otra, porque han tenido un beneficio. Pero el que parte de nada a comprar una vivienda está costando bastante adquirirla. ¿Y contiene Algeciras un poco ese aumento tan... de precios? Sí, descabellado que por ejemplo hay en La Línea o en Algeciras, claro, o en Tarifa. Es que Tarifa, además que con el turismo se ha llevado por delante todos los precios
y es una barbaridad cómo se vende, pero se mantiene o sea, sigue habiendo clientes para comprar en Tarifa. O sea, lo han hecho muy bien ese aspecto, pero después la vivienda social no existe por ningún lado. Y después la línea también se encuentra con Gibraltar. La nómina de Gibraltar no tiene nada que ver con la nómina de aquí de un españolito, y eso cuesta mucho competir con ellos. Entonces, casa que sale, hay un porcentaje importante de gibraltareños que la están adquiriendo. Carmina, tú que estás también como José Manuel en contacto con la gente, ¿qué perfil de familia puede hoy acceder a una vivienda sin relativos problemas? Bueno, normalmente una familia donde trabajen los dos, y bueno, sí que es verdad que lo que hemos notado que la vivienda que más se vende es la que está entre 100.000 y 200.000 euros, esa es la media. Hay una parte buena que de esta zona, o que yo considero algo muy bueno, que no está tensionada, y que el 70%, entre el 60 y el 70% de vivienda todavía se destina a vivienda habitual. El comprador no es un inversor. De hecho, sí hemos notado que viviendas de menos de 100.000 euros han desaparecido prácticamente. Cuando entra algo de 70 o 80.000 euros, lo tenemos vendido en la tarde. Claro, ya la media es de 150, 160, y cuando entra algo, nosotros animamos a esos compradores que compren, porque bueno, no sabemos cómo va a estar todo. Es verdad que Tarifa, Sotogrande, es completamente distinto, son zonas muy caras, tensionadas, inaccesibles, ¿no? Por así decirlo. La línea también está bastante alta de precio, los barrios. Algeciras todavía tenemos un poquito ahí de un oasis, como digo yo. Sí. En cuanto al barómetro que habéis realizado en JICA, que lo hemos conocido hace tan solo unos días, la pasada semana, sobre cómo está la vivienda en la provincia de Cádiz, el barómetro dice que, como bien decías, Carmina, la vivienda está, la que se puede comprar un campo gibraltareño de a pie, está entre los 100.000 y los 200.000 euros, ¿no? Esa es la media. Sí, de 200 a 300.000 euros, bueno, alguna familia, y ya de 300.000 euros es casi muy complicado vender ese tipo de vivienda. Lo que sí me llama la atención, José Manuel, una cosa que acaba de apuntar Carmina, ¿no? Que cuando entra algo bueno, aunque estemos hablando de estos precios, la gente compra. Desaparece del mercado. O sea, hay gente que nos tiene avisado, como bien ha dicho ella, entre 70 y 100, cuando llegue algo me avisa, porque hay gente que está esperando para comprarlo. Y ahí en ese mercado sí también se mueven los inversores. Ese mercado sí para alquilarlo después, sí que lo tocan muchísimo. Pero siempre intentamos ayudar a las familias que van a comprarlo de primera, como su primera vivienda, claro. Pero ese mercado es que desaparece, ese mercado es que no existe, como bien ha dicho Carmina, es que no está desapareciendo. Completamente. Claro. Cuando entra algo, a mí me entró algo hace poco y no duró la tarde. Es curioso, ¿no? Porque es verdad que no todas las familias pueden disponer de unos ahorros como para poder afrontar lo que no te da el banco, ¿no? Pero es curioso que a pesar de ello, en esta comarca todavía, cuando hay vivienda asequible, pues la gente se tira y las compra, ¿no? Luego está el tema del alquiler. Ahora voy a ir con Jorge Benítez para repasar ciertas cosas, pero está el tema del alquiler, que sí que se está convirtiendo también en un caballo de batalla importante, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? La evolución del alquiler, sobre todo, como decíamos antes con la plataforma, con el auge de los apartamentos turísticos. Mira, yo te diría que mi empresa en concreto además trabaja mucho el alquiler. Los alquileres están tendiendo al tema de alquiler de habitaciones, que eso antes no se veía aquí, no se compartía, no teníamos. Ahora sí tenemos a lo mejor una vivienda donde viene una enfermera que viene a trabajar 4 meses, entonces se están alquilando habitaciones. Eso ha hecho que esas viviendas suban. El resto te diría que los precios han subido en general. Nosotros siempre, cuando viene un propietario, le pedimos por favor que sea coherente y que es mejor tener un buen arrendatario que pague y que cuide, que tener a alguien que viene temporalmente, ¿no? Pero bueno, lo vamos llevando. Entran viviendas de alquiler, siguen entrando, y nosotros pues seguimos trabajando. Pero es verdad que la gente tiene mucho miedo por el tema de las leyes que hay. Y yo lo entiendo. Y nosotros como gestores, cuando a mí me trae un propietario una vivienda, yo le tengo que dar una garantía de que va a recuperar la vivienda, de que va a tener una mensualidad todos los meses, porque es verdad, Mari Carmen hablaba de que hay muchas viviendas cerradas, y yo lo entiendo también. Hay muchos propietarios que dicen, yo no voy a poner mi vivienda para que se me meta un ocupa o alguien que deje de pagar. Y las leyes, ¿verdad?, que protegen, y yo lo veo bien porque hay una parte social que tenemos que tener nosotros,
respecto a esto, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero cuando a ti un propietario te trae la vivienda, tú tienes que garantizarle en la medida de lo posible que va a cobrar esa mensualidad que necesita, porque tampoco sabemos la situación que tiene. Hay quien a lo mejor alquila su vivienda porque es una separación y porque necesita pagar esa hipoteca. Y tú dices, ¿dónde corta o dónde ves lo que es correcto y lo que no lo es? Entonces, siempre vamos intentando... Hombre, yo creo que hay una seguridad jurídica muy importante para los propietarios. Lo que dice ella de, hombre, la ayuda social que existe, lo que sea, nunca llega a cubrir lo que te está pidiendo un propietario actualmente, porque, ya te digo, el propietario mismo se asusta muchísimo. Bueno, el cliente te llega, el propietario y cliente te llega ya diciendo, el perfil que busco es este, tiene que cobrar tanto, tiene que tener no sé cuánto, y tú tienes que adaptarte a él. Después le intentamos convencer, mira, me estás pidiendo 800, es una barbaridad, no se puede pagar en Algeciras, los sueldos medios son 1.200 euros, aunque trabajen los dos, pero no se llega, y lo intentamos siempre bajar un poquito, pero claro, nos piden muchísimas garantías, claro, porque es que están prácticamente muy vendidos ante cualquier impago. Ahora un cliente que cobre, un inquilino que cobre 1.800, un arrendatario que cobre 1.800 euros, ya se convierte en una familia, tú sabes, en riesgo de exclusión, entonces ya te lo tienes que quedar. Es que se está complicando, la ley no está ayudando nada al mercado en ese aspecto. No se están trazando ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de sistema de control y vigilancia, pero sí es cierto que en La Línea, por ejemplo, es la ciudad en la que yo vivo y de donde yo soy, y además vivo de alquiler, que puedo dar fe de todo lo que está pasando. Hay alquileres de 1.100 euros en La Línea. Que antes estaban en 500 euros. Claro, es imposible. O sea, una familia hoy en día, no por mucho que entren dos sueldos en una casa, es prácticamente inviable. Y sabemos todo el mundo que no es justo, no lo es, pero no podemos luchar contra el mercado, si es que no hay una oferta, no existe la oferta que existía anteriormente, que era una locura. Sí, como ellos te dicen, te llegan cositas, pero tú te entra un producto y tú tienes 27 o 30 personas esperando para ese producto, Y hay gente, oye, vi que lo publicaste, no da tiempo a publicarlo. O sea, yo no publico, nosotros a golpe de teléfono, ¿verdad? Hay una demanda que existe. Y antes tú, cuando te entraba un cliente, demandante de un alquiler, tú lo llamabas a los días y ya había alquilado, ya había encontrado algo. Tú puedes llamar ahora a un cliente que te ha entrado una demanda de alquiler a los 25 días y ese hombre no ha encontrado un producto. Sigue estando ahí, en la base de datos. No es de vivienda. Antes tenías la opción de negociar el precio por ese mismo motivo. Si tú tenías muchos alquileres, muchas viviendas, la demanda era justa y podías negociar con ese propietario. Ahora ya no, porque tiene 20 detrás. Jorge, háblame de tarifa. Tarifa. ¿Qué solución tiene Tarifa en materia de vivienda, si es que la tiene, y por dónde pasa, y por dónde puede la Administración, en este caso el Ayuntamiento, aportar su granito de arena? A ver, como comentaba antes Rubén, fuera de cámara, está claro que todos pensamos en la solución y está, pero después no es sencillo llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que intervienen en este asunto de la vivienda. Esto no se trata única y exclusivamente de decir vamos a construir vivienda. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos en marcha en Tarifa 2 promociones de vivienda en régimen de alquiler asequible, y realmente estamos pasando un auténtico calvario burocrático y de trámites y de que bueno, como digo, ¿no?, que las cosas no te las ponen fáciles, ¿no? Ya de por sí resulta difícil, y fáciles no te la ponen la propia burocracia. Es donde las administraciones sí tienen que empezar a trabajar. Hace poco en la Junta de Andalucía pues ha dado a luz la nueva ley de vivienda de Andalucía. Bueno, que la ley hay muy buenas intenciones, la verdad pero sí, ahora mismo quedan en eso, en intenciones. Lo que hay que demostrar verdaderamente si tenemos el músculo suficiente para poner todo eso que propone en el papel, lo podemos poner en la práctica. Que ahí es donde está verdaderamente el verdadero reto de elaborar una ley, pues lo digo, es plasmar las intenciones, las buenas intenciones, las posibles soluciones que pueden abordar los problemas, que nos pueden ayudar a solucionarlas, pero después hay que saber si las administraciones tenemos pulso suficiente, tenemos pulmón para poder llevarla a cabo. Al final, todo acaba derivando en el gran, el que siempre acaba soportando el peso más grande, más gordo de todo este asunto, que son los ayuntamientos. Llamarlo después, somos los ayuntamientos los que menos recursos tenemos para afrontar este problema. Estamos muy limitados desde el punto de vista presupuestario.
En Tarifa pues tenemos una situación muy complicada, pues estamos sujetos a un plan de ordenación de riesgos, o sea, tenemos un plan de ajuste, tenemos el gasto limitado y ni siquiera pues nadie, ninguna administración supramunicipal ha venido a llamar a la puerta y decir, mira, pues para que podáis afrontar de una forma más relajada el problema este de la vivienda que estáis sufriendo, pues bueno, vamos a dejar que tengáis mayor margen de maniobra a la hora de trabajar con vuestro patrimonio municipal de suelo, con que podéis llevar a cabo algunas operaciones de financiación, en fin, vamos a echaros un cable para que podáis afrontar eso. Con todas estas dificultades, a pesar de ello, como digo, estamos haciendo frente a unas 97 viviendas de vivienda social en régimen de alquiler asequible. Y bueno, como decía Mari Carmen antes, es verdad que los ayuntamientos, insisto, las administraciones no han hecho sus deberes, no tenemos suelo. Tarifa, uno de los mayores problemas que tiene el ayuntamiento como tal es que no tiene suelo. Está a expensas de que el promotor privado ponga en marcha una urbanización para que nos ceda el 10% de aprovechamiento y podamos construir. Pero nosotros en realidad no tenemos suelo. ¿A qué hemos tenido que acudir, por ejemplo, para construir estas 97 viviendas? Pues a suelos que son de equipamiento, que la lista nos permite construir en este tipo de suelo, en ese régimen de alquiler, porque el suelo siempre tiene que pertenecer al ayuntamiento, porque no deja de ser un suelo que tiene que estar de dotación pública y tiene que estar, de hecho, de las dos promociones, pues las plantas que son el sótano que tiene o el subsótano que tiene, pues tiene que estar destinado a locales sociales, para que no pierda esa finalidad que tiene ese suelo de equipamiento. O sea, como digo, bueno, son dificultades, y después por lo que comentábamos también, que no todo el mundo después, si nos vamos después a la vivienda ya, a la venta libre, el precio limitado, o el alquiler con opción a compra, bueno, otras opciones que hay de acceso a la vivienda, pues después nos encontramos con que, bueno, que joven tiene reservado ese 20% del coste de la vivienda, lo tiene ahorrado. Ahí para eso sí estamos trabajando también, estamos estudiando algunas posibilidades, pues que, como por ejemplo, pues que el propio alquiler contemple ya una parte de él que vaya destinado al ahorro, por ejemplo. De manera que el paso por la vivienda de alquiler sea temporal. Cuando esté un tiempo determinado y haya podido ahorrar ese dinero, pues tenga la opción de poder acceder a cualquiera de las promociones, que estamos ya proyectando algunas, ya en compra, ¿no? Otra de las opciones, pues para abaratar el precio, es no consumir la edificabilidad, construir una casa algo más pequeña para que pueda ser accesible, con la posibilidad de que posteriormente mejore sus condiciones económicas y puedan buscar esa segunda habitación, tercera habitación que necesiten, que la con posterioridad. Con eso lo que hacemos es reducir el coste de entrada o la posibilidad de aportar, de tener que aportar grandes cantidades para poder hacer una vivienda. Es que tienes que tener en cuenta también, Rubén, que nosotros también luchamos mucho desde que llegamos en el 2023, porque teníamos un problema, que es que en el módulo que estaba Tarifa, ¿vale? El módulo que estaba Tarifa dentro de las VPO, el precio que teníamos, no llegaba a cubrir ni siquiera el coste de construcción. O sea que teníamos un problema, es que nadie quería construir, que ya no es solo decir, vale, ahora supongamos que de repente nos llueve un suelo. Tengo terreno. Y ahora dice, bueno, pero ¿quién construye? ¿Quién construye para perder dinero? Nadie. Al final, nuevamente, tiene que ser la administración la que busca la fórmula, la que ponga el dinero a fondo perdido y diga, pues, construyase, que yo me hago cargo de esta parte. Cosa que después, ¿qué ayuntamiento soporta eso? La puede soportar a lo mejor en una promoción, pero Tarifa te puedo decir que hay más de 1000 demandantes de vivienda. No nos podemos conformar con una promoción de 50, ni siquiera con esta de 97. A todas luces es suficiente, claro. Hay que seguir trabajando en ese sentido y buscar fórmulas como las que he planteado para poderle darle solución a esos demandantes. Dentro de 1000 y pico, pues tenemos quien nada más que pueda acceder a un alquiler accesible. También hay quien puede acceder. Otras de las peticiones que hicimos, por ejemplo, que nos encontramos en Tarifa, otro caso curioso, es que le pedíamos también a la Junta que subiera el IPREN, que estaba en un máximo en un 5, pedíamos que subieran al 7, porque en Tarifa se daba una situación que, aun teniendo aquellos que tenían hasta 7 veces el IPREN, la unidad familiar, no podían acceder porque se pasaban del 5 a una vivienda protegida, pero tampoco podían acceder a una vivienda de 340.000 euros más IVA. Entonces quedaban en tierra de nadie. Y decían, bueno, pero entonces ¿dónde quedan estas familias? En Tarifa, además, Jorge, tenéis el problema de que Tarifa vive del turismo, pero al mismo tiempo es víctima, ¿no?, de ese impacto turístico, ¿no? Sí, pero insisto, sí, pero es porque las cosas no se han hecho bien.
Es decir, todo el mundo sabía, todo el mundo lo veía venir, todo el mundo estaba avisando de que el lobo aparecía, pero nunca nos lo tomamos en serio o nunca dijimos, bueno, pues vamos a poner remedio antes de que nos llegue el problema, porque estamos viniendo, porque todos los que vivimos en Tarifa, si tú desapareces 5 años y vuelves otra vez, notas el cambio radical. Pero aquellos que vivimos día a día en Tarifa, vemos cómo va cambiando la cosa. Nadie nos puede decir, ¿no os dabais cuenta de que, claro que nos estábamos dando cuenta de cómo subía y de una forma desmesurada tanto el precio de los alquileres como el precio de las ventas, como el número de viviendas destinadas a fines turísticos? Porque allá cualquier local comercial se estaba convirtiendo en un apartamento, cualquier garaje se estaba convirtiendo en un apartamento. Entonces, claro, pero insisto, recae otra vez la responsabilidad sobre el ayuntamiento. Tenemos muy pocos recursos, somos conocedores de la problemática, sabemos dónde puede estar la solución, pero no tenemos ni recursos humanos, no tenemos tampoco los recursos materiales necesarios, porque eso necesita una labor inspectora, porque hay que echar inspectoras a la calle para empezar a hacer un censo, como decía, un observatorio, decía Mari Carmen antes, a empezar a ver la realidad verdaderamente, porque claro, todos sabemos que hay muchas, pero ¿cuántas son? Y luego, la falta de recursos no está reñida con que al final Jorge Benítez es el que tiene que salir a la calle y darle explicaciones a la gente, ¿no? En este sentido, le quería preguntar, si un joven tarifeño le pregunta a día de hoy si dentro de 10 años, cuando ya tenga su trabajo, su vida más o menos encaminada, se puede comprar un piso en Tarifa, ¿qué inyección de optimismo se le puede dar a esa pregunta? Eso es complicado, lo pones difícil. Lo único que, bueno, yo creo que bueno, la línea que estamos siguiendo ahora mismo, que la de dar el trabajo, la gestión, la constancia, yo creo que al final, después con el tiempo y en esos 10 años que esta persona pues puede acceder a esa vivienda, pues yo imagino que dará su fruto. Insisto, hay solución, pero no va a ser ni para mañana, ni para pasado, ni siquiera para el año que viene, para dentro de 2 años. O sea, esto es algo que se plantea a muy largo plazo. Como digo, tenemos una nueva ley de vivienda que es muy novedosa, muy reciente. Contempla también, por ejemplo, pues vuelve otra vez a recaer sobre los ayuntamientos la responsabilidad y la potestad sancionadora y de inspección de aquellas viviendas de protección oficial, para ver que se hace un uso correcto de esas viviendas protegidas y no se está destinando pues igualmente a fines turísticos, o estamos, en fin, que nos dejan ahí la pelota encima de nuestro tejado, pero nadie pregunta hasta dónde podemos llegar, y ahí es donde está la clave, decir, oye, hasta dónde puedes llegar, porque si no te tengo que facilitar, de alguna forma te tengo que ayudar también para que puedas hacer tu trabajo. Claro. Carmina, José Manuel, en torno a la gente joven, se está retrasando, yo creo, ¿no? También un poco la edad con la que las personas hoy en día pueden acceder a incluso su primera vivienda, ¿no? Bueno, de hecho, incluso los alquileres, ya se ven parejas con 40 años que están buscando un alquiler porque no llegan o no tienen capacidad económica para comprar. Sí que es verdad que el año pasado, a finales de año, con el tema de los ICO, hubo un empuje hacia la gente joven, menores de 35 años, que lo notamos mucho, porque los bancos, las cajas, pues te daban hasta el 100%, y entonces eso ayudó bastante. Se acabó a finales del 2025, pues a esperar a ver si hay fondos europeos otra vez que nos ayuden. Pues fíjese que no tenía yo clara que esa medida hubiera tenido un impacto. Sí lo tuvo, ¿no? Sí funcionó, ¿no? Sí funcionó. Parece que se agotaron los recursos, ahora esperando que haya otra ayuda para ello. Que es fundamental, ¿no? Es fundamental para... Sobre todo tener ese 100%, no tener ese 20% de ganar también. Es que es muy difícil ahorrar ese 20%, porque si además te has ido de alquiler con tu pareja, estás gastando dinero en alquiler. No puedes ahorrar dinero para independizarte, ¿verdad? Es que es muy común, eso lo vemos a diario, ¿no? Claro. Y la opción de compra no se da, es un producto que también tenía que funcionar bastante bien, pero no, tampoco es tan habitual una opción de compra. El alquiler, porque ya, es que claro, si vas pagando una renta y ahí te va a estar quitando el 90%, lo destinas al alquiler, a la compra, pues ya tienes un dinero que estás ahorrando. No, yo estoy convencido que sin ese 20% que te exige el banco, la compra sería mucho más sencilla. Es decir, estaremos quitándonos de los grandes escollos, ¿no?, para la familia, ¿no? Ese 20% y ese 10% también aparte. De impuestos, claro. El tema impositivo también, que iba por ahí, por eso te da. El tema impositivo, que aquí también estamos pagando mucho. O sea, sí, se le mejora un poco a la gente joven, pero que también nos tiene que ayudar un poquito el gobierno a este tema, ¿no? Oye, quería preguntaros a los dos, que sois gestores inmobiliarios, que al final sois la primera pantalla que uno se encuentra cuando quiere comprar. ¿Es difícil en esta comarca ser gestor inmobiliario? Es decir, ¿notáis que la gente desconfía de vuestra labor, o en general os encontráis con gente que sí que se pone en manos de profesionales porque le genera más garantía el acudir a vosotros, por ejemplo, que no hacerlo por su cuenta? ¿Qué os encontráis en la calle? Te dejo responder. Venga,
Bueno, yo me siento con esto una pregunta que me encanta, porque es verdad que mi oficina está en el grupo de JICA, pues todo está muy profesionalizado, tenemos departamento jurídico, tenemos seguro de caución, entonces el vendedor o el comprador tiene ese paraguas de tranquilidad cuando compra o vende con JICA. Y bueno, me siento con eso, la verdad que muy contenta. Después hay lo de siempre, hay corredores, gente que no es profesional, que no te da garantía, y siempre animamos a todo el mundo que venga a una oficina con seguros, con facturas y que lo hace todo bien, como debe ser. Sí, pienso completamente igual que ella. Yo llevo ya 30 años en el sector y a nosotros funciona muy bien el boca a boca, porque dejamos a los clientes bastante contentos y vienen a buscarnos porque somos bastante profesionales. No queda muy bien decirlo, pero sí que lo somos, porque ya se ha demostrado y no hemos tenido ningún problema con clientes. Bueno, se puede dar un caso, pero al final nosotros funcionamos bastante bien y vamos trabajando. Y cuando entra un cliente, creo que entra con cierta... Yo no me siento que me culpen, o que nos culpen a los agentes inmobiliarios de la subida de precios. Nosotros sabemos que somos ajenos. De hecho, siempre intentamos al propietario pararle un poquito las expectativas y decirle, mira, esto es lo que tenemos actualmente, es que el cliente, si te baja este precio, ya es que la tasación no le va a llegar. Intentamos siempre para que pueda acceder el cliente a la compra. Pero que en principio no me siento bastante bien acogido por parte del público, del comprador, el cliente, muy bien acogido también. Somos moderadores. Sí, claro, al final estáis en medio, ¿no? Intermediando un poco entre lo que quiere el cliente, lo que quiere el propietario. Lo que quiere y hasta dónde se puede llegar y hasta lo que es lógico. Claro. Correcto. Jorge, de cara a futuras convocatorias electorales, evidentemente, como yo decía al principio, yo recuerdo que en la campaña del 23, todos los que concurríais en unas elecciones municipales llevabais la vivienda como parte, ¿no?, de vuestro programa electoral y como proyectos estrella, ¿no? Se ha podido hacer poco porque también el sistema luego, como me decías, lo dificulta y mucho, ¿no? Es muy difícil construir, no solamente cuando se tiene terreno, sino porque luego la burocracia en sí también pone de su parte y no precisamente para aportar. Pero en Tarifa, usted que es conocedor de la materia, ¿qué se puede hacer que no haya hecho el ayuntamiento en este mandato? Que es un mandato complicado. Sí, a ver, nosotros, como digo, nosotros empezamos a trabajar en la vivienda desde el minuto 1, desde el momento que pusimos el pie en el ayuntamiento empezamos a trabajar en vivienda. Por eso, y ya lo que voy a decir, por eso seguramente estemos ahora en el punto que estamos con esta 97. Si hubiésemos empezado mucho más tarde no hubiésemos llegado, ¿no? Seguro no hubiésemos llegado. Nosotros sí, porque contamos con personal que es muy conocedor de todo lo que rodea el problema de la vivienda, el alquiler, la venta, o sea, que son personas que se dedican también a la venta y a la promoción, ¿verdad? Entonces nosotros sí nos sentamos, estudiamos, hicimos una radiografía de la situación que teníamos allí en Tarifa y sí nos planteamos, evidentemente, como es lógico, no construir 400 viviendas, ¿vale?, pero que sí teníamos claro que sí podíamos dejar viviendas ya, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Viviendas que estén ya en fase de construcción, ¿vale? Ya están los derribos se están llevando a cabo en fase de construcción, otras que estemos ya trabajando y estén ya en la fase de planificación, y otras que estén ya proyectadas como posibles viviendas, pero pasa que dependen de desarrollo de otros suelos. Entonces, pues claro, tú tienes que ir esperando que una cosa vaya avanzando para que tú puedas seguir y dar el paso siguiente. Nosotros vamos a cumplir con más de 400 viviendas, vamos a presentar, porque nosotros nos acogimos al decreto, al 1/2025, este decreto que había que salió por parte de la Junta de Medidas en materia de vivienda. Con algunas medidas nos acogimos en el Ayuntamiento a ese decreto, bueno, que facilita también la posibilidad de poder catalogar o hacer modificaciones sin tener que acudir a los planes, a las modificaciones puntuales de los planes, en fin, siempre que reúnan unos requisitos. Ya, pues, vimos interesante que nos teníamos que acoger sí o sí a este decreto, y aunque no es obligación para municipios de menos de 100.000 habitantes, nosotros sí vamos a presentar nuestro catálogo de suelos, lo vamos a poner a disposición de la Junta de Andalucía para que ellos tengan también en Tarifa pues los suelos que va a haber disponibles. Como digo, insistimos... o sea, que habrá suelos, ¿no? Insistimos, habrá suelos de equipamiento, ahora tenemos que seguir construyendo en suelos de equipamiento porque no tenemos otro, es decir, aprovechar ese suelo que tenemos, darle dos utilidades, o sea, va a seguir teniendo la finalidad social y aparte también la social, dotándolas de vivienda asequible, y después, bueno, como diga yo, que se desarrollen estos suelos en la zona del Bacerrado que tenemos, pues entonces ahí sí podremos empezar ya a proyectar vivienda ya en otros regímenes que no sea solo el
el de alquiler asequible. Y entonces pues entiendo que nuestros deberes en ese sentido van a estar hechos, pues lo teníamos muy meditado, lo teníamos muy estudiado. Sí es cierto que esperamos encontrarnos menos obstáculos que lo que nos estamos encontrando, todo hay que decirlo. O sea, que nos ha cogido de novato social, ¿no? En Tarifa. Nos ha cogido de novato de nuevo y bueno, también digo que no hemos perdido tiempo, es decir, aquí hay un bagaje, un aprendizaje que no va a quedar ahí en el aire, no se va a perder, eso ya me va a servir para los próximos proyectos que tenemos ahí y como digo, estamos aprendiendo, pero vamos, marcha forzada, pero hay mucho. Quería preguntaros antes de finalizar, una técnica que aquí en Algeciras siempre ha sido muy común, ¿no? Históricamente, la de tener una segunda residencia, por ejemplo, en el Rinconcillo, en Getares. ¿Todavía se compran segundas residencias en Algeciras? Yo te dejo que lo primero. Algeciras somos especiales, nos llaman así por eso, y es verdad que existe esa segunda vivienda porque no nos gusta coger el coche 5 minutos y tener que buscar aparcamiento en la playa, y más que ahora está complicado, cada año más. ¿Ha bajado ese mercado? Bueno, ese mercado sigue ahí todavía, sigue ahí y bueno, porque intentas alquilar en verano y ya es hasta complicado alquilar en verano una vivienda para 2 meses o 3 meses. Pero sí hay. Nosotros además alquilamos ese tipo de vivienda, después lo destinamos a profesores o maestros, porque hay demanda también, ¿verdad? Y cubrimos ese tiempo. Entonces sí que... O sea, que ese mercado sigue teniendo su tradición en Algeciras, ¿no, José Manuel? Y familias que alquilan en verano 3 meses en el Rinconcillo y viven en el centro de Algeciras y te alquilan en Getares. Ese mercado sí que se mueve. Bueno, es una señal de identidad de la ciudad que no se debe perder, Siempre. Independientemente de cómo esté el mercado, ¿verdad? Esto es Real Madrid y Barcelona porque hay Getares y Rinconcillo. Totalmente. Uno se mueve donde más le llaman. Así y se gasta verdaderas cantidades de dinero que lo pagan bien para alquilar un mes o una quincena en la playa del Rinconcillo y viven a 12 minutos. Sí, es curioso. A mí siempre me ha llamado la atención y siempre digo que es una señal de identidad de Algeciras que me gustaría hoy también comentar con ustedes. No quiero despediros sin que me deis un último titular, una última reflexión de todo lo que hemos hablado aquí. Jorge, quiero empezar con usted acerca de la vivienda. Me decía antes que bueno, que es difícil, pero vamos a intentar inyectar un poquito de ilusión a la gente de que en Tarifa algún día se va a poder vivir sin las dificultades que hay hoy, ¿no? Sí, lo importante de todo esto es que ahora, fin, sé que bueno, cuando tenemos ya al enfermo ya en la mesa, el quirófano y preparado ahí para intervenir, pero bueno, ya estamos hablando de vivienda, las administraciones continuamente, es un tema que está ya candente, que está todos los días y todas las administraciones ya lo tienen en boca, es un problema que ya pues hemos visualizado ya de verdad, y como digo, ¿no? Lo hemos puesto encima de la mesa y ahora hay que empezar a trabajar en buscar, insisto, en buscar soluciones y no es solo por parte de las administraciones, que entiendo que los damnificados son todos los ciudadanos del país, pero los responsables han sido las administraciones. Entonces yo creo que las administraciones tienen que ser responsables de dar esa seguridad jurídica que se ha perdido si queremos fomentar el alquiler. Es el que tiene ahora mismo que poner las facilidades para que se pueda acceder a la construcción de vivienda y la gente pueda tener los recursos para poder acceder a ella. De nada sirve si después no tienen para dar esa entrada, no tienen para poder acceder, no estamos haciendo absolutamente nada. Y entiendo que cumpliendo con esa parte de responsabilidad de las administraciones, mucho trabajo, insisto, mucha gestión, mucho sacrificio, muchos errores, mucho seguir perfilando y mejorando, porque como digo, ¿no? Ahora tenemos una ley que está ahí encima de la mesa, que es muy nueva, muy reciente, tiene unos días, vamos, fue el 24 de enero cuando ya entró en vigor, y bueno, habrá que ir poniéndola en marcha y con recursos y con todo lo que sea necesario. José Manuel. Yo recojo la lanza que suelta. Yo pienso que las administraciones tienen mucho que hacer y que aportar en este caso. Necesitamos suelo, se necesitan suelo para que los promotores puedan tirarse a promover y que tengamos también ese 10% que se aporta de los promotores, que se pueda hacer vivienda pública y que eso ayude a las familias a encontrar su hogar, que creo que es lo primero, lo esencial después de la salud, tener una vivienda donde desarrollar la vida. Lo que queréis vosotros también. Carmina. Bueno, yo te diría para terminar que animo a que se desarrolle un mercado consolidado, equilibrado y que pueda atender a la demanda real tanto de venta de alquiler y que ello sea también de la mano de gestores inmobiliarios, que creo que somos los más profesionales los que más podemos ayudar en este ámbito, aparte del tema urbanístico que ahí no podemos hacer tanto. Son nuestros. Muy bien, Carmina, muchas gracias. José Manuel, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por venir. Bueno, ha sido un placer hablar de vivienda con gente que sabe tanto de esta materia. Y ha sido un placer compartir una semana más con todos ustedes este Puerta del Sur aquí en 7TV. Les esperamos el próximo miércoles, como siempre, aquí a las 10 de la noche. Hasta entonces, feliz semana.